que se consolida, que se materializa y que para hacer sonido hemos pensado que es lo mejor en la zona del Distrito Nacional. Muchísimas gracias. Dios te bendiga, mi compadre Lionel. Sí, bueno. Ustedes no tienen un estudio para ver. Entonces tienes que, tu trabajo como mentor es que ese mentoreado, ese discípulo se perfeccione y llegue a ser como tú. Ahora, mire, fíjense ustedes la satisfacción que genera. La satisfacción que genera de ver gente que ha estado cerca de nosotros, verle crecer. Claro. Eso genera una satisfacción Claro. impresionante. Eso no tiene precio. Eso Eso vale mucho ni más que Visa ni cualquier... Mastercard. No, en serio. Ver a la gente avanzar, Desarrollarse. acompañar. Sí, hermano, y que a los años entonces, wow, fulano, mira, gracias porque aún recuerdo esto que me dijiste. Ese tipo de cosas genera una sensación súper espectacular, de verdad que sí. Y uno dice, valió la pena transitar. Pastor, yo recuerdo, tú hablando de eso, yo recuerdo que le dije a un grupo de líderes con los que yo crecí, ellos eran líderes, yo era un muchacho. O sea, tú eras un mentoreado en ese entonces, Sí. y yo era tu mentor, de alguna manera. Ya en ese entonces, ya yo era pastor de ellos. Ah, caramba. Entonces, un día en una reunión yo le dije, yo soy el mismo Ariel que ustedes vieron de niño, al que ustedes ayudaron, el que creció con la ayuda de ustedes. Okay. Entonces ellos me respondieron, sí, pero no parece. ¿Cómo así? Y le dije, porque ustedes pensaron que yo me iba a quedar siendo el mismo muchacho. O sea, ustedes deben tener la satisfacción de que ustedes me guiaron, ustedes me dirigieron, me enseñaron, porque de verdad se lo agradezco, me enseñaron muchas lecciones valiosas. Si no hubiera sido por ese grupo, yo no hubiera sido el Ariel de hoy. Pero ellos no asimilaron la enseñanza que me dieron. Ay, ay, ay. Entonces, si tú estás formando, tú tienes que estar listo para que en algún momento esa persona esté a la par contigo. Y hasta te sobrepase. Si tú estás formando bien, O sea, si estás mentoreando yo no sé bien. si me supe explicar la satisfacción que genera en uno, el uno crecer Claro. y darse cuenta que con quien están a tu alrededor crece. En una ocasión, un día yo le dije a Dios a eso, Dios, estoy harto, incluso hasta cuando predicaba. Y después algunos me vieron predicar de otra manera y me decían, oye, pero tú te apagaste. No, porque yo dejé de ser el tirapiedra, el que hablaba constantemente lengua, y cambio, yo digo, porque yo me di cuenta, eso no conecta, ¿no? O sea, conecta por un momento, pero no tiene efecto. Cuando comencé a mejorar mi manera de conectar, de comunicarme, entonces yo comencé a ver frutos, ver resultados. Y hay una satisfacción enorme. Ujú. Y viví el caso con una persona que teníamos más de 20 años sin vernos. Y que de momento, por esta situación de las redes, me escribas. Wow, pastor, qué gusto que está. Y yo, wow, Dios mío. Entonces, esas cosas generan de verdad cosas indescriptibles. Yo pensé que producción iba a decir algo. Hay algo importante sobre eso que señalas, William. Pero originalmente el pastor Ariel tocó la relación de oración entre el mentoreado y el mentor. O sea, de dedicar tiempo para Sí. interceder juntos. Hay algo que yo quiero reflexionar sobre eso. La oración es como comer juntos durante un tiempo, porque Jesús habló de estar de acuerdo, y cuando la gente almuerza o toma un café, se compenetran cosas que no son visibles. En la oración en conjunto hay un misterio de asociación, de vinculación emocional y espiritual que no se escucha en las simples palabras, en las palabras comunes. Por eso que Jesús, cuando iba a orar con dos de sus mentoreados o discípulos, él prefería que lo escucharan orar. Llegar al grado de la transfiguración, producto de oración en conjunto, es que hay un vínculo más profundo que las palabras y que lo que se dice, porque la oración es conversar con lo más sublime que se puede conversar. Y cuando dos o tres se reúnen a orar, por eso es que ese acuerdo es capaz de llegar a acuerdo en el cielo incluso. No, es una condición bíblica que Así está es. establecida para que se active, que, disculpa que te interrumpa, Juan. Oye, primera vez que te digo sí, Juan, vale. Dale. Pero tú eres Juan, indiscutiblemente. Así Entonces, mira, se activa algo extraordinario. ¿Se activa qué? El poder sobrenatural que hay cuando solo dos, Juan, solo dos. Así es. Si dos se ponen de acuerdo. Entonces, mira el potencial, el poder sobrenatural que hay. Porque las armas de nuestra milicia obviamente no son carnales, sino que son espirituales y poderosas. Señor, producción se apropió de un micrófono. Dale. Ok, producción, adelante, bienvenido.
Nada más y nada menos que Israel Molina con nosotros. Saludos aquí a interferir un poquito. ¿En serio? A mí me pasó algo cuando yo era nuevo creyente. Yo me convertí cuando tenía 16 años. Yo iba a cumplir ya casi 17 años. Estaba pasando de tercero de bachiller a cuarto bachiller en ese lapso. Y un compañero mío de la escuela aceptó al Señor. Yo le invité a la iglesia y aceptó al Señor. Hay toda una historia detrás de su conversión, pero eso se puede contar en otro momento. Yo quisiera hacer un énfasis en algo que pasó entre nosotros que pudiera parecer una mentoría, aunque yo no tenía las condiciones de mentor. Por ejemplo, él se convierte y yo le digo, mira, nos vamos a reunir todos los días a leer la Biblia. Wow. Yo también era nuevo creyente. Yo tenía un par de meses en la iglesia. Y yo iba todos los días, literalmente de lunes a viernes, a su casa en la tarde. Y comenzamos a leer el libro de Juan. Había muchas cosas que yo no entendía. Yo le decía, mira, yo mañana le voy a preguntar al pastor, porque en ese tiempo no había WhatsApp ni nada. Claro. Y entonces lo hablamos mañana cuando nos reunamos. Pero lo que le quiero compartir era, yo no recuerdo en mis 20 y pico de años que tengo en la iglesia, un tiempo más especial solamente leyendo la Biblia que eso. Es decir, nosotros literalmente, de hecho, yo recuerdo muy bien que él me decía, wow, yo no sé si lo que yo estoy sintiendo es la presencia de Dios o qué, pero yo siento algo cuando estamos leyendo la Biblia. Y yo me sorprendía, porque yo también era nuevo creyente, del ambiente, la atmósfera que se creaba simplemente con nosotros estar leyendo la Biblia. No estamos haciendo nada extraordinario. Yo no estaba orando por él, yo no estaba ungido, yo no era un apóstol, yo no era nadie. Yo literalmente era un nuevo creyente, igual que él, seguidor, con unos meses más que él. Sí. Pero yo entendí que yo podía guiarlo en lo poquito que ya yo sabía, guiarlo a él, y yo me comprometí. Leímos el libro de Juan completo. Wow. Creo que leímos Hechos también completo. El libro de Juan me lo recomendó el pastor. Me dijo, lean Juan. Pues yo le dije, mire, pastor, yo quiero leer. Me dijo, lean Juan. Recomiendo Juan también. Y fue una experiencia extraordinaria. Y cuando ustedes mencionaron eso de leer la Biblia y orar juntos, yo me trasladé a ese tiempo. Y el impacto que fue para él y para mí, pero principalmente para él, como el más nuevo creyente, yo sé que él se sentía excelentemente bien que alguien dedicara su tiempo para ir a su casa. Óyeme, yo creo que eso es súper especial. Que alguien que tú admires, tu mentor, por así decirlo, en este caso no era que él me admiraba, simplemente éramos amigos, pero en el caso de un mentor real, que esa persona dedique tiempo para ir a tu casa. No que él te diga, que nos vemos en la oficina, que pudiera hacer, porque no es que tiene nada de malo, pero mientras más cercano tú te vuelves a la persona, el impacto es mayor. No es lo mismo que él tenga que ir a la oficina a esperarte a ti, que tú acabes una reunión, a que tú vayas a su casa y que su familia vea, porque eso fue un impacto también para la familia. De hecho, ellos veían eso. Se está criticando el hecho de que el pastor ahora sitio a las oficinas y no vaya a la casa. Se ha estado criticando el cambio del modelo. Sí. No, que el pastor ahora es más ejecutivo, que tienen que hacer cita para verlo. Es una espada de dos filos, porque el método tradicional, que algunos llaman método tradicional, que era el de visitar a las personas, sí, han querido modificarlo porque debe ser por cita ahora y porque la iglesia ha crecido. Y que visitar a la gente, discúlpeme, pastor, el impacto, que fue lo que quise resaltar, el impacto va más allá de a la persona a que tú visitas. Tú también estás impactando a su familia, que están ahí, aunque no estén en la reunión. Así es. Pero el ellos ver que tú llegaste a su casa, que tú eres el pastor, ellos tal vez, de hecho hasta los vecinos que están por ahí, la gente que está por ahí, fácilmente dice, mira, hay un vecino que está enfermo, podemos ir a orar por él. Eso no se va de la oficina. El pastor vuelve a la casa, es un excelente llamado, creo que sí. Bueno, me voy. Excelente. No, vamos a aplaudir a la producción por su excelente aporte. Ahí muy su bien. Testimonio. No, que muy encaja muy bien atinado, con lo que estamos hablando, claro que sí. Yo decía, pastor, te escuchaba, y la participación real tiene mucho afines con lo que decía originalmente. Definitivamente, orar juntos, aunque usted no sea el padre apostólico, Israel está diciendo yo era un nuevecito.
Sí, pero O sea, en ese tiempo lo mentoreó. Lo mentoreó, Claro, fue una mentoría. claro, Y dice que sentían algo. Claro, Dios está donde sería su palabra y se ora. claro que sí. Entonces, yo pienso que esa práctica de volver a la casa de alguien, Sí, tomar ese tiempo. tomar un ¿no? tiempo para visitar a Hay alguien. muchos cuidados que hay que tomar, ¿verdad? Medidas, Yo soy ¿no? muy cuidadoso con ir a las casas porque hemos visto tantas cosas suceder, pero tomando las medidas del lugar es parte del mentoreo. Por eso decía ahorita, no es lo mismo que tú le digas a una gente que vive en Cantalarrana, vamos a tomar un café en Starbucks. Ujú. Él ni siquiera sabe lo que es Starbucks. Le sonó raro Starbucks. Pero es lo que quiere que tú esperar vayas a un su bus. casa, te sientes con él, le colé el cafecito al pastor, estuvo en mi casa esta mañana. Es que eso crea un vínculo lindísimo, Claro, pastor, por claro, Dios. claro que ¿Cómo sí. usted se siente, pastor, cuando un amigo de antaño, su pastor que estuvo en en República Dominicana en estos Sí, días, En la romana, ¿no? en la romana? Yo me imagino que el pastor se sintió increíble cuando usted llegó Oh, ahí. No, Porque, pero Tremendo, hermano, sí. lo que yo vi en el Claro, pastor claro, Ariel fue, claro. wow, mira, ¿Entiende? removió, echó la cinta para atrás, se gozó, se impactó. Sí, sí, Y decía, mire, fulano, ese fulano. Y mire, fulano me saludó, el fulano me dijo, mira, ¿qué le? Yo, oye, Dios mío. A mí Claro, me claro, satisfizo claro. mucho ver la reacción del pastor. yo visité un amigo hace poco que lloró en mi hombro cuando me Claro. vio llegar. Wow. Porque llegué en el momento adecuado. Y él tenía mucho que no veía. Me dijo, hace mucho que un amigo no me visita. Yo llegué cuando Sí, lo es abracé, importante, es demasiado Sí, importante. demasiado. Hacer Hay cariño. mucha necesidad Y hoy por hoy. afectiva sobre todo. Sí. tomar tiempo para orar y para leer la Biblia, que en este tiempo no se estaba haciendo. Así es. La gente se reunía a otras cosas. Sí, la gente desconoce la palabra de Dios. Tu mentoría tiene que ayudar a las personas que tú estás dirigiendo a que se pongan claro con su llamado. O sea, el mentor tiene un fin, no es solamente el juntarnos, el acompañarnos, no es solamente eso. Hay un fin, hay un propósito. Cuando Jesús terminó con los 12, que eran gente del burgo, gente que no tenían formación, gente que no estaban en la élite, cuando Jesús terminó con ellos, ya no eran 12 discípulos, eran 12 apóstoles, o 11, ¿verdad? Y esperen en Jerusalén hasta que sean llenos. Y vemos a un Pedro que a pocos días de Jesús haberse ido de esta tierra, se levanta, enfrenta a la gente que lo está criticando, esto tan borracho, esto. No, lo que pasa es que se está cumpliendo tal cosa. Y empieza a hablar de la promesa, a hablarle del libro de Joel, y hablarle exacto. una locura. Y de repente 3,000 personas dicen, pues yo quiero ser cristiano. Tremendo. De repente al otro día predica de nuevo y 4,000 gente. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? Le dice. Y a mí lo que me gusta de eso, pastor, es que el individuo que está haciendo ese trabajo fue un tipo difícil de mentorear. Difícil de Y mentorear. es importante esto, Dificilísimo. porque a veces nos cansamos con alguien que, wow, qué cabezón. No, y Qué brega me está dando Jesús William tuvo Salas. que hablarle fuerte varias veces. Sí. Pero así es. mira ahora quién está haciendo. Ahí está el trabajo. resultado de un trabajo constante. Exactamente. Entonces, una de las características del mentor es la persistencia. Claro, Porque a veces hay gente que son difíciles. claro. muy Entonces, difícil. tú mentoreado, a quien tú estás dirigiendo, tienes que tú ponerlo claro. Él Claro. tiene, porque hay gente que no sabe a qué Dios lo llamó. Así hay gente es. que tiene años en la congregación, cristiano, bautizado, todo. ¿Y a qué Dios te llamó? Ah, no sé. No quieren salir de su zona de confort. El trabajo de mentor es llegar a ese punto donde esa persona diga, yo sé a lo que Dios me llamó, y se ponga a hacerlo. Entonces, el punto número 6 que tengo aquí es haciendo un resumen de todo lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a darle 2 puntos más. La mentoría de una persona hacia otro, cristiano, tiene que tener el fin y lograr con el mentoreado de que esa persona se vuelva espiritualmente firme y maduro. Que madure espiritualmente. ¿Cuáles de los discípulos se descarrió después del Pentecostés? No, por Pentecostés ninguno. Ninguno. Ninguno se descarrió. Y todos fueron mártires. Así es. Qué extremo de formación. Esa firmeza espiritual. Eso es carácter. Esa madurez espiritual. Como Pablo dijo de Timoteo, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, ni que tan sinceramente se preocupe por ustedes. Pablo veía en Timoteo la copia fiel de él. Sí, exacto.
Yo creo que Jesús se enfocó mucho, pastor, en el desarrollo integral de sus discípulos. Sí. Porque yo veo a Jesús con una, y quiero usar la palabra paternidad, un cuidado extremo, integral, desde la alimentación hasta la cercanía, Todo. el acompañamiento, sus emociones Ujú. y sobre todo el modelo de su vida. Sí. O sea, Jesús le mostró a ellos desde sus inicios hasta su muerte. Yo pienso que alguien que ande con alguien como Jesús tiene que quedar marcado y es capaz no de dar su vida. Ojalá parezca algo más que la vida para dar. Porque, oye, qué modelo a seguir, qué mentor, qué individuo, qué ejemplo. Entonces, preocupado por mí, no solamente me alimenta, sino que me guía, me dirige, se preocupa, me sana hasta la suegra, que es lo peor que te pueden sanar a ti. O sea, alguien capaz. Espérate. No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tú no estimas a la mamá de tu... Ay, Dios mío. Y esa puya, no se gancha. Pero sí, ese desarrollo integral, esa preocupación integral, que parezca exagerada. Porque, ¿sabes lo que me dice un amigo a mí, que es hermano del pastor? Me dice, porque yo no puedo creer que alguien se preocupe tanto por mí, Ya. siendo inconverso. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo entendí lo que vale un alma, lo que vale una persona, sin importar quién sea, y el mentor debe entender eso, el valor que tiene esa persona que está mentoreando, el valor integral que tiene, la cercanía, que la gente sepa que tú lo quieres, que tú le importas, que te duele, que sus problemas son los tuyos. Tú no tienes el recurso quizás para resolverle todo, pero si te ve contigo acompañándolo, identificado con su situación, más que palabras, porque la gente habla mucho y cualquiera da un consejo, pero vamos a acercarnos a la situación y ver qué alternativa podemos presentar o plantear, qué salida tenemos con relación a esa persona que estamos mentoreando. O sea, que más que la teoría, Ujú. más que el decir, hay un Jesús Ujú. que no solamente habló, que no solamente No, trajo fue- parábolas, sino que su modeló. accionar era integral, le enseñó, lo amó hasta el fin. Sí, exacto, que ese mentoreado entienda que lo que se está planteando y lo que se le está ofertando no es una teoría religiosa, sino es un asunto que tiene que ver con el hecho de asumir un estilo de vida en función de acciones y Claro. actitudes. Acciones y actitudes, acciones y actitudes. Y decía hace poco el pastor que este asunto de Jesucristo no es religión, y es verdad. Porque la religión, si lo vemos en un punto de vista, tiene que ver con filosofía, tiene que ver con aspectos. No, este asunto que nosotros hemos alcanzado, el Evangelio, ¿verdad? Que fue de alguna forma el conocimiento que Jesús transmitió, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo recibió esa revelación. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios Así es. para salvación. O sea, el Evangelio es un asunto que va mucho más allá del contexto religioso. Es un asunto que tiene que ver con eso, con que nosotros podamos poner en práctica el valor de la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11.1, pero Hebreos 11.6 a mí me mata. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, que en ese acercamiento que debe tener el mentor con su mentoreado, el enseñarle esas cosas, el tener que decirle, ¿sabe qué? No quiero problemas, aportemos soluciones. Hay un asunto que se llama, y me estaba pululando en la cabeza. ¿Tú que estaba qué? Pululando. No es una Hay enfermedad, no es un síndrome. No, hay un asunto que se llama equilibrio de poder. Que esto yo ya lo señalamos en otro contexto, pero yo lo voy a retomar. La relación del mentor y el mentoreado debe ser tan estrecha que no se presente el mentor como alguien superior. Bueno, sí, El lo equilibrio, estamos diciendo. el equilibrio de poder, William, porque es que eso te puede visitar a ti, porque tú eres el líder y él te ve como tal. Sin alusiones personales, por favor. Así es. Tú eres el líder y él te ve como alguien, como un referente. Pero ¿por qué es importante el equilibrio de poder? Que él te vea como alguien similar. ¿Por qué tan importante es esto en el mentoreo y el mentorado? ¿Por qué es tan importante el equilibrio de poder? Porque si el mentor percibe algún tipo de arrogancia o algún tipo de altivez en el mentor, El mentoreado. el mentoreado va a dañar la Ya tú no relación. eres el mentor. Cuando eso pasa, se acabó la mentoría. Así es. Hasta ahí llegaste. Eso es así. Se convierte en un mentor, sino en un mentor, que puede ser En mentor un Viva por Viva Hugo por Hugo, o uno de mentor los- David, sí. como decimos en Venezuela. Claro. Bien, entonces decíamos que el mentor, la mentoría, ¿verdad? Tuya como mentor, tiene que definir la firmeza espiritual de la persona a quien tú estás mentoreando. Y vemos, le decía, ninguno de los discípulos se descarrió, ¿verdad? Llegó el Pentecostés y ninguno siguieron adelante hasta que fueron mártires. Pero además de esto, el cambio que Jesús provocó en su vida
¿Quiénes eran ellos? Le dijo a Pedro, a Jacobo, a Juan y a Andrés, lo voy a hacer pescador de hombres. Se lo dijo primero a Pedro, luego a los otros 4, a los otros 3. Ellos eran pescadores, ellos no estaban pensando en nada espiritual, ellos no estaban pensando en el Evangelio, en la gracia, en el Mesías, en nada de esto. Jesús llegó a la tierra e involucró a 12 gente que no tenían en su plan ni en su proyecto nada que tuviera que ver ni siquiera con ser maestros, ni miembros del Sanedrín, ni religioso alguno. Simplemente estaban haciendo su vida. Pero cuando Jesús termina con ellos un tiempo después, estas personas terminan siendo las columnas de la iglesia, terminan siendo lo que fundaron el Evangelio aquí en la tierra, lo que salieron a decirle al mundo que Cristo había venido, que Cristo era real, fueron ellos. Hay apóstoles de ellos que murieron en la India, que murieron en Asia, murieron todos por el Evangelio. O sea, tú tienes que definir la condición espiritual de la persona que tú estás dirigiendo, que sea firme, que no cuando tú lo sueltes vuelva para atrás, que cuando tú lo sueltes esa persona sea tan fuerte espiritualmente que él va a empezar a dirigir a otros, a mentorear a otros y a hacer más discípulos. ¿Qué tan fuerte va a ser la vida espiritual de esa persona que estamos dirigiendo? Tenemos que evaluarnos nosotros como mentores, qué tan fuerte es nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Qué tan estables somos o qué tan inestables somos. Porque le estamos transmitiendo a nuestros seguidores, a nuestros mentoreados, lo que hay en nuestra vida. Pablo fue tremendo estratega. Le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de lo que enseñas, de lo que hablas. Ten cuidado de todo eso porque vas a provocar un excelente bien, pero también puedes provocar un excelente mal. Y me viene, o sea, hay algo que viene, ¿cómo que dices tú? Gravitando, pululando. No, el otro término, popula, ¿cómo es? Pululando. Pululando, que no es un síndrome, sentimos, entiendan esto que no es un síndrome. Popular. Sí, tampoco. Entonces, a mí me llama la atención porque Jesús, una vez resucitado, siguió dándole mentoría. Claro, porque no había terminado. Exacto, ¿ves? Le siguió dando mentoría y le dijo, hey, no se muevan de aquí. No se puede mover de aquí. Sí, porque él le dijo algo importante. Óigame, todavía me falta cosas que enseñarle. Ustedes no la pueden soportar. Exacto. Tienen que esperar el Espíritu Santo. Sí, no, le digo, espérense aquí. Entonces en Hechos 1:8 son palabras del mismo Jesús diciendo, Sí. y sobre ustedes vendrá el Espíritu Santo y ustedes van a ser testigos. Hay Ahora, una... No todos, no, discúlpame, Juan. Discúlpame No, a mí, entonces no todos fueron obedientes, porque al parecer habían, según 500 personas. Ajá. Y al final, ¿cuántas quedaron? 120. Solo Claro. 120. O sea, esperando porque... Sí, pero transcurrió un tiempo. En lo que esperaban se fueron. Y de hecho ese mismo día tocaba la fiesta de los panes y levadura, que cada uno tenía que irse a su sitio, preparar sus panes para llevarlos. Hay un detalle que yo pienso que el Señor cuidó mucho y tiene que ver con el contexto inicial de esta parte que el pastor Ariel tocaba. Y es el no crear en el mentoreado dependencia emocional. Quiero resaltar eso. Porque cuando no ha madurado el mentor mismo, puede caer en el gancho, en la trampa, en la mala forma de mentorear, de crear que el mentoreado dependa emocionalmente de su mentor. Sí. Eso es un error. Por ejemplo, si ese individuo tiene que estarte llamando siempre, después de cierto tiempo, y tú tienes que estarlo buscando siempre, diciéndole siempre qué hacer, hay un problema. Todavía no ha llegado al punto donde tiene que llegar. Así es. Entonces, pero el mentor debe cuidar eso, Claro. de irlo criando como se crean los hijos bien criados. Claro, por eso un día Jesús le dijo, váyase de 2 en 2, no lleven dinero, no lleven comida, Así es. echen fuera demonios, sanen enfermos. Resuelvan ustedes. Vamos a ver qué viene de allá para acá. Así es. Lo expuso a una experiencia. Claro. Yo pienso que eso es importantísimo. Es parte de lo Sí. que el discípulo se vuelva fuerte, firme, espiritualmente, se vuelva constante, porque si no lo pones, si no lo sueltas, si no le das... El y reino también animal ve está sus lleno de ese errores, ejemplo, pastor. también ve sus errores y lo puedes mentorear desde los errores que comete. El reino animal está lleno de eso, las aves. A mí me encanta cómo las aves Sí, sueltan claro. sus criaturas, sus crías. Sí, sobre todo las águilas. Las águilas. Y el caso de las cotorras me dice que es impresionante, porque buscan donde haya mucha agua, hay una cueva, y ellas llegan a ese otro lugar para dejar sus huevos ahí. Entonces ahí sacan los polluelos, sus crías, entonces lo dejan solos. O vuelan o se ahogan. Sí. O sea, lo ponen en posición que no dependan propiamente de la madre o del mentor. Entonces Así yo pienso que es un mensaje fundamental sobre este tema, porque tenemos gente en las iglesias, bajo el liderazgo de alguien,
Y lo tenemos 20 años que tenemos que decirle siempre lo mismo y no crecen porque crearon un vínculo tan emocional con el líder que siguen dependiendo emocionalmente. Se quedan niños. niños Entonces, sin Cristo. hay que formar un carácter fuerte, emocionalmente Tienen fuerte. necesidad de leche y no de Todavía. alimentos Nosotros sólidos. hemos llegado a esta tierra con propósito, con destino, ¿verdad? Y es importante entenderlo. Y cuando tú mencionabas lo del asunto de los animales, de cómo podemos aprender, hay una historia que yo no sé si de repente es una metáfora o es un asunto que dice de aquella águila, que yo no sé qué pasó, entonces la gallina fue la que finalmente terminó el proceso con el águila y le dio cobertura y entonces nació el águila. Y el águila era águila, pero entendía entonces que era un pollito, hijo de una gallina. Y cuando se comenzaron a ver, el águila va creciendo y el águila no volaba. Porque el mentoreo que le estaban dando una gallina era, hasta que finalmente, bueno, la orientaron. Y es importante destacar eso, que el mentor no puede manipular al mentoreado, el mentoreado no puede depender, no puede hacer un vicio de dependencia. Porque la idea tiene que fluir natural. Porque tú tienes que fortalecer su carácter, crear la identidad. O sea, claro, señores, es y es para que tú te multipliques. Y la idea es lo que yo hice contigo, tú lo hagas con otros. Lo que hizo Pablo hizo, y lo vimos en la elección anterior. O sea, la gente tiene hambre, denle ustedes de comer. Recuérdenlo, sienten y denle de comer. O sea, resuélvanlo. Bueno, Amado, esto está buenísimo, pero creo que el tiempo nos está acechando. Quiero terminar ya con la última parte y cerrar con esto, este tema de mentoreo, que tenemos ya 4 secciones. Si no ha visto las anteriores, dele para atrás y pueda ir llevando el hilo del asunto. Pero cerramos diciendo que tu mentoría tiene que ayudar a los demás en sentido general a crecer, a aprender y a ser fuerte. Tiene que llevar a los demás aquí. La Biblia dice, les reclama, ¿verdad?, a los cristianos en el libro de Hebreos, debiendo ser ya maduros. Y dice, el que tiene los sentidos ejercitados, ese ha madurado, tiene los sentidos ejercitados por la práctica, dice en el libro de Hebreos. Y eso es lo que tú como mentor, nosotros como mentor, tenemos que lograr en los demás, que hayan aprendido, que hayan crecido y que se hayan fortalecido en el Señor, porque lo que le va a tocar no es fácil, es fuerte. Y si logramos eso, lo logramos. Amén. Suelte ese y consígase otro, y suelte ese, se vaya a mentorear y seguimos con otro. Que los mentores formen Bernabé agarró a Pablo, soltó a Pablo, agarró a Juan Marcos y así Pablo también agarró a Timoteo, agarró a Tito, agarró a Priscila, Aquila. Entonces no vamos a pasar la vida entera con una persona. Así es. Sino que formamos nos toca formar otro. Un último punto como mentor. Siempre te va a tocar formar. Todo el tiempo. Hasta que te vaya de esta tierra. Tiene que vivir formando. Ese es mi final, mi resumen, pastores. ¿Qué resumen ustedes para terminar? Hemos comprendido entonces que tenemos un rol determinante, importantísimo, que tiene que ver con este aspecto. Aparte de esto, lo podemos asociar directamente con lo que es el rol del mayordomo. Sí. Un mayordomo tiene que tener dentro de su característica de perfil, tiene que ser un mentor. Entonces hay que prepararse para poder guiar, para poder ayudar, para poder empatizar, para ser sensible con los demás. Así que de verdad que sí ha sido para nosotros un momento, un tiempo excelente de calidad en la presencia del Señor, desarrollar esta temática humildemente con estas situaciones que no pretendemos descubrir América, pero sí con responsabilidad, concientizar y hacer un llamado de atención. Dios nos está llamando a seguir siendo mentores, buscar a alguien, como decía el pastor Ariel, a quien mentorear, a quien enseñar, a quien bien dirigir, a quien instruir por un tiempo para luego buscar a otra persona a quien mentorear. Si tú no lo estás haciendo, líder, pastor, hermano, evangelista, como te quieras llamar o como te llames según tu designación, es un momento de comenzar a hacerlo. Bébete un café con alguien, comienza a hacerlo. Hay alguien que te necesita, alguien que espera algo que Dios depositó en ti. Y por favor, no descuidemos ese don que hay en nosotros, porque todos en diferentes niveles podemos mentorear a alguien. Yo espero que Dios te bendiga y que esta sección sobre el mentoreo bendiga tu vida y active en ti ese espíritu de mentorear y de ayudar y colaborar. Pastores, el sábado 26 de abril, acá en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos un evento. Plaza Acuario, sábado 26 de abril, 8 de la mañana, desayuno ministerial, segundo nivel. Catedral Bíblica Adonai. Estaremos allá
compartiendo un tiempo con los pastores que siguen el movimiento del